Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Área en paramétricas. Si tenemos una curva dada en ecuaciones paramétricas de la forma x igual a f de t, y igual a g de t, alfa menor o igual que t menor o igual que beta, y queremos hallar su área, podemos empezar como si fuéramos a trabajar en cartesianas, trazando franjas verticales u horizontales y graficar un rectángulo de aproximación, como cuando estudiábamos áreas en cartesianas. Hallar el área de este rectángulo genérico y entonces pasar x, y los límites de integración en términos del parámetro t. Ilustraremos esto con un ejemplo. Pero primero hay que observar esta notica. Se debe poner mucho cuidado al orden en los límites de integración al calcular el área. No necesariamente el límite inferior de la integral será este de la izquierda alfa. Ejemplo, utilice ecuaciones paramétricas de una elipse x a coseno teta, y igual a b seno teta, a menor o igual que beta menor o igual que 2pi, a y b son positivos, para hallar el área que encierra. Aquí tenemos graficada la elipse. Creo que es preferible para hallar áreas en paramétricas separar la parte sobre el eje X y la parte bajo el eje X. Digamos, en este caso de esta elipse, hallar primero la parte sobre el eje X, luego la parte bajo del eje X y sumar luego las dos. O eventualmente la parte a la derecha del eje Y, la parte a la izquierda del eje Y sumar las dos. Bueno, empecemos este ejemplo. Lo primero es entonces que voy a hacer la mitad superior que está sobre el eje X, voy a hallar esa área. ¿Cómo? Voy a romper en franjas verticales y aquí grafiqué una franjita vertical la cual aproximo a un rectángulo, como en el trabajo normal de área en cartesianas. ¿Cuál es el área de este rectángulo azul? El área del rectángulo es h, que es la altura por dx, que es esta que está marcada en un rectangulito rojo. Hasta ahí voy en cartesianas. Ahora lo que quiero es pasar esto en términos de el parámetro teta. Bueno, ¿qué es h? H es y superior menos y inferior. Y superior es la y de la curva. Es la y de la curva paramétrica, que en términos del parámetro es b seno teta. Reemplazo y superior por b seno teta. Menos y inferior, que es la y del eje X, que es 0. Aquí ya pasé la altura en términos del parámetro. Da b seno teta. ¿Qué es diferencial X? Observamos aquí atrás en la fórmula para X que X es A coseno teta. Entonces de ahí hallamos diferencial X. Diferencial X es, como la derivada del coseno es menos seno, diferencial X es menos A seno teta diferencial teta. Tenemos aquí donde a la derecha señalo con el cursor el diferencial de X. ¿Qué es el diferencial de área? Es h por dx, sustituyendo diferencial de área es b seno teta por dx, y dx es menos a seno teta diferencial teta, y tenemos el diferencial de área en términos del parámetro teta. Para hallar el área sobre el eje X, ahora vamos a escribir los límites de integración, que hay que poner cuidado. La curva viene de teta 0 a teta pi. Entonces uno creería que los límites van de 0 aquí abajo y pi aquí arriba, y eso no es cierto. Los límites no se colocan dependiendo cómo avance o retroceda la curva. El límite de aquí abajo debe ser el que corresponde al punto de menor abscisa, que es este. Y este punto, la abscisa está en pi, se coloca de
límite inferior. Y el límite superior de la integral es el que tenga la mayor abscisa, que es aquí, que es teta 0. Entonces la integral se hace la integral de diferencial de a de pi a 0. Y diferencial de a ya teníamos que era esta expresión, que haciendo operaciones es menos AB seno cuadrado de teta diferencial teta. Después de hacer la integral, que es muy sencilla, termina el ejercicio. Da pi AB sobre 2 la parte superior. Debes saber para integrar que seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Cualquier integral de seno a la 2, a la 4, a la 6 o coseno 2 a la 4 a la 6 se usan estas formulitas del ángulo medio. Esta es el área de la mitad superior. Y entonces, ¿cuál es el área de toda la elipse? Se multiplica esta por 2. Es decir, el área de la elipse es pi a b, porque es el doble de esta. Ejemplo. Encuentre el área encerrada por el eje X y la curva con ecuaciones paramétricas x, 1 más t, y, t menos t al cuadrado, encerrada por el eje X. Voy a hallar primero los interceptos de la curva con el eje X. Para hallar los interceptos con el eje X, es claro que es donde y vale 0. Entonces hacemos y igual 0 acá. Y si y igual 0, entonces tenemos que t menos t al cuadrado es 0. Después de factorizar nos da t0 y t1. Entonces para t0 y t1 están los interceptos, pero ¿cuáles son los puntos de la curva? Veamos, si t es 0, buscamos la x y la y para t0. Aquí daría 1 más e a la 0, que es 1, o sea, x vale 2. Y para t0 y vale 0. Tenemos el punto 2, 0. Entonces, en el punto aquí de la izquierda, este es el punto 2, 0, ahí está la curva en t0. ¿Y dónde está la curva cuando t vale 1? Que es el otro intercepto en el eje X. Cuando t vale 1, reemplazamos para hallar x y y. Y si t vale 1, es todo a 1 más e a la 1, que es 1, el punto que estoy indicando abajo en la curva, 1 más e a la 1. Y ya se sabe que cuando t vale 0, y vale 0. Entonces los interceptos son en t0 este punto de la izquierda y en t1 este punto de la derecha. Ahora vamos a hallar la derivada. La primera derivada de y con respecto a x, recuerden, dividimos numerador y denominador por dt. Es muy sencillo. Derivada de y con respecto a t es 1 menos 2t. Y la de x con respecto a t es, la derivada 1 es 0, es e a la t. Esta es la derivada de x con respecto a t y esta es la y con respecto a t. Luego, esto es la primera derivada de y con respecto a x. Recuerden, hay tangente horizontal cuando la primera derivada vale 0. Y esto se hace 0 en 1/2. Hay una tangente horizontal en t igual a 1/2. ¿Y cuál es el punto donde está la curva en t1/2? Veamos. Si t 1/2, ¿cuánto da y? Reemplaza t por 1/2 y le da que y es 1/4. Y la x es 1 más e a la 1/2, porque estoy reemplazando t por 1/2. Sería este puntico de máxima donde t es 1/2, es y 1/4 y x es 1 más e a la 1/2. Observe que cuando t es menor que 1/2, este numerador es positivo, el denominador siempre es positivo. Luego la derivada de y con respecto a x da
positiva. Entonces, para t menor que 1/2, la curva crece porque su derivada es positiva. Por el contrario, para t mayor que 1/2, que estoy señalando aquí a la derecha con el cursor, si t es mayor que 1/2, el numerador da negativo y este siempre es positivo. Luego la derivada es negativa, o sea que la curva decrece. Viene creciendo desde 0 hasta t 1/2 y de 1/2 hasta 1 decrece. Y esa es la parte sobre el eje X a la cual le vamos a encontrar el área. Para hallar el área, rompemos en franjas verticales y aproximamos una franjita vertical por un rectángulo que es el rectángulo de aproximación, que es este azulito abajo que muestro con el cursor. Hay que hallar el área de este rectángulo, h por diferencial x, pero h ya sabemos es como distancia vertical, es y superior menos y inferior, y todo debe pasarse en términos del parámetro. La y superior es la y de la curva, que aquí arriba es t menos t2, y la y inferior es la del eje x, que es 0. Diferencial x es e a la t por dt. Ya tengo entonces h y de x, puedo hallar el diferencial, que es h de x. El diferencial es t menos t2, que es h, por dx, que es e a la t diferencial t. Y la integral va, recuerden, desde el punto de mínima x hasta el punto de máxima x. No importa que la curva venga o vaya. Es decir, de t0 a t1. Se integra de t0 a t1 h por dx. Después de hacer las operaciones, da 3 menos e unidades cuadradas, usando el método de integración por partes. Longitud de arco. Bueno, esta sección consiste en aprender unas formulitas. Si x es una función de t y y es una g de t, a menor o igual que t menor o igual que b, es decir, tenemos una curva paramétrica para t desde a hasta b, ¿cómo se halla su longitud? Es aprenderse esta fórmula resaltada en verde. La longitud es la integral entre a y b de derivada de x con respecto a t al cuadrado más derivada de y con respecto a t al cuadrado. Por ejemplo, sea la curva a x igual a coseno t, y igual a seno t, 0 menor o igual que t menor o igual que 2pi. ¿Cuál es su longitud? Entonces, reemplazando en esta fórmula, tenemos que hallar de x sobre dt y de y sobre dt, elevar al cuadrado y luego tomar raíz. Primero, ¿cuánto es de x sobre dt? Como la derivada de coseno es menos seno, derivada de x con respecto a t es menos a seno t y está elevada al cuadrado. Más la derivada de y con respecto a t es a coseno t, que la tengo aquí expresada a coseno t, pero que en la fórmula debe ir al cuadrado. Y luego los límites es desde 0 hasta 2pi, que es donde va el parámetro t. Puede observarse que coseno de t es x sobre a, que seno t es y sobre a, y como coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, entonces queda que x sobre a todo al cuadrado más y sobre a todo al cuadrado igual a 1. Es decir, x2 más y2 es a al cuadrado. Es una circunferencia de radio a cuya longitud, claro, es 2pi a. Esta integral es fácil de hacer. Basta usar que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Si lo que tenemos es una curva en coordenadas cartesianas y igual a f de x, a menor o igual a x menor o igual que b, podríamos pasarla a paramétricas. ¿Cómo? Escogemos la variable independiente como parámetro. Entonces nos quedaría x igual a x y f de x, donde x está entre a y b. Y entonces podríamos emplear la fórmula de la longitud de curva en paramétricas. Pero si hacemos eso y simplificamos, nos da finalmente que la longitud
de la curva y igual a f de x para x entre a y b es integral entre a y b de raíz de 1 más derivada de y con respecto a x al cuadrado diferencial x. Es básicamente aprenderse esta fórmula para hallar la longitud de una curva y igual a f de x entre a y b en cartesianas. Bueno, pero a veces en cartesianas también las curvas se dan en la forma x igual a f de y. Podríamos despejar una fórmula para la longitud de curva, como pasándola para métricas. De nuevo, hacemos y parámetro, sea y igual a y. Luego x es f de y entre c y d. Y después de simplificar la ecuación que teníamos para paramétricas, para este caso nos daría longitudes integral entre c y d de raíz cuadrada de derivada de x con respecto a y al cuadrado más 1 y afuera el diferencial y. Básicamente esta sesión es aprender estas dos formulitas. Ejemplo. Encuentre la longitud de arco de la curva y igual al logaritmo de x menos x al cuadrado sobre 8 para 1 menor o igual que x menor o igual que 2. Por fórmula, la longitud de arco es la integral entre 1 y 2 de raíz cuadrada de 1 más derivada de y con respecto a x al cuadrado por diferencial x. Estos ejercicios son escogidos muy adrede para que se simplifique esta expresión y esta raíz cuadrada, porque observen, este 1 al sumar esta diferencia al cuadrado lo que hace es únicamente cambiar este signo menos por más. Entonces queda esta misma expresión con más. Verifique realmente que eso es cierto, verifique que este binomio al cuadrado es 1 más este binomio al cuadrado. Entonces esta integral es esta y cancela este cuadrado con este índice de la raíz cuadrada para quedar la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x más x sobre 4. Ahora, una antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x y la de x sobre 4 es x2 sobre 8. Y usando el teorema fundamental de cálculo parte 2, se chequea ese resultado en 2 y en 1 y se resta para obtener logaritmo de 2 más 3 octavos.